Estamos en comunicación con el coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, un referente para todos y todas, sin ningún lugar a dudas, veterano de Guerra de Malvinas, ex soldado del Regimiento de Infantería 3. César Trejo, ¿cómo estás, César? ¿Todo bien? Muy bien, Juan, ¿cómo estás vos? Bien, bueno, César, te invitábamos hoy a participar aquí en Malvinas Causa Central a raíz de una publicación muy interesante que realizabas en tu Facebook esta semana, Causa Malvinas, incongruencias o simulaciones. Y esto es a raíz de que en los mismos días que el gobierno nacional anunciaba la aprobación de dos leyes referidas a la cuestión Malvinas. Una es la creación del Consejo, relacionado a Malvinas, por supuesto, y el otro, el nuevo mapa con el límite que incluye a la plataforma continental. Y en ese mismo momento, en esos mismos días, se daba el anuncio desde la Secretaría de Minería de la Nación, el doctor Alberto Hensel, que se reunía con el embajador británico Mark Kent y la Cámara de Comercio Argentino-Británica para incrementar la participación en el aprovechamiento geológico del país, es decir, ofrecer a los británicos que vengan a continuar invirtiendo y a profundizar sus inversiones en la cuestión minera. César, te doy la palabra y a partir de ahí vamos conversando. A ver, esto cómo lo ves vos y para quienes no han leído tu publicación, que lo pongas en referencia a lo que habías publicado. Bueno, gracias, Juan. Sí, efectivamente se da lo que yo formulo como un interrogante, si se trata de una incongruencia, es decir, una desconexión. Muchas veces el Estado Nacional, para quien lo ve de afuera, parece una cosa monolítica, unívoca, que todo el mundo se pone de acuerdo, pero la verdad es que el Estado Nacional a veces está desconectado entre sí las distintas áreas de competencia. Entonces, en ese sentido, uno puede formular la pregunta, bueno, por un lado, el presidente, el canciller y el secretario de Asuntos de Malvinas, que son las autoridades de la política exterior en relación a este conflicto, tienen una posición determinada. La posición que se ha difundido públicamente es que tanto la creación del Consejo Asesor como la de la aprobación cartográfica del límite exterior de la plataforma continental argentina son dos herramientas que pondrían en cuestión, de alguna manera, la continuidad de una política este, de subordinación o de abandono del reclamo de Malvinas por parte la última gestión del Poder Ejecutivo encabezado por el ingeniero Mauricio Macri. Entonces habría como una ruptura entre esa política de no reclamo, de subordinación, con esta nueva o retomada posición de ser más firmes en el reclamo. Ahora bien, la otra alternativa que yo propongo en ese escrito es si se trata de una simulación, porque lo cierto es que la actividad minera en la Argentina, que fuera establecida a través de la aprobación de un nuevo código minero en la década del 90, donde se le dio a las corporaciones transnacionales vinculadas al negocio del subsuelo mineral en el mundo, se le dio todas las condiciones que llevaron a una situación donde en muchísimas provincias argentinas y además no signadas, digamos, no determinadas por una corriente política o ideológica, sino gobernaciones que tanto están gobernadas por el
el Frente de Todos hoy, o bien por el PRO, o Cambiemos, o el radicalismo, digamos, Jujuy, Catamarca, para dar ejemplos, Santa Cruz, donde están los emprendimientos mineros más importantes, o San Juan, que es el justicialismo, y el Frente de Todos. Bueno, ahí las condiciones de explotación son realmente terribles. Si hay una historiografía, digamos que se acopló a la leyenda negra de España, con las minas del Potosí, del Perú y demás, y que decían que eso era un latrocinio. Bueno, en España, en 1600, 1700, en el Perú, en lo que hoy es el Perú, por lo menos la minería dejaba ciudades, universidades, comercio, caminos, y se hacía, a pesar de ser unas condiciones siempre de explotación del personal que entraba al socavón o a las minas, de alguna manera generaba un desarrollo local y regional. Ahora, la minería con la metodología actual de explotación, eso nos lo han enseñado las distintas comunidades que han sufrido de alguna manera y que siguen sufriendo la explotación minera, genera se realiza el negocio a través de la lixiviación y del fracking, que son dos métodos realmente que ponen en una situación de insostenibilidad al medio ambiente. Es decir, hay el procedimiento de extracción de grandes conglomerados de roca, y luego el proceso del fracking, digamos, con cianuro, con sustancias que son nocivas al medio ambiente, al subsuelo, a las napas y demás, es una cosa que se ha comprobado de un alto poder de destrucción del ambiente. Y esa minería, además de la destrucción del medio ambiente, lo que tiene es que la rentabilidad va casi en su totalidad para las grandes corporaciones, y es muy poco lo que en la teoría clásica económica que se llama el derrame. Es decir, genera algunos puestos de trabajo transitorios, o por el tiempo en que se da la explotación, pero en general sustituye otras actividades más sustentables, como el turismo, como la agricultura, etcétera, porque realmente envenena, mata todo el subsuelo y el ambiente, y es imposible después ejercer actividades agropecuarias, además de las circunstancias que generan perjuicios graves para la salud. Esto lo saben muy bien todas las comunidades donde se han desarrollado experimentos o exploraciones y explotaciones minerales a lo largo de la cordillera o en otros lugares del territorio argentino. Y no es tan casual que la mayoría de esos emprendimientos en la Argentina tienen como característica de la explotación a capitales que pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones, sea Canadá, sea Australia, Sudáfrica o las propias empresas del Reino Unido de Gran Bretaña, todas pertenecen a la Comunidad Británica de Naciones, y todos sabemos que la Comunidad Británica de Naciones, en su cúspide de poder, está la corona inglesa. Entonces uno dice, si realmente hay una voluntad manifiesta, expresada públicamente, de bregar para la recuperación de Malvinas y endurecer nuestro reclamo frente al Reino Unido, a diferencia de gobiernos anteriores que adhirieron sin cortapisas a la subordinación de la estrategia británica, abiertamente, si hay esa verdadera voluntad, ¿cómo la vamos a lograr? Nosotros
desde el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, en el año 2010, hace 10 años, una década ya, realizamos el primer Congreso Latinoamericano, Malvinas, una causa de la patria grande, con presencia de intelectuales, académicos, diplomáticos, dirigentes sindicales, líderes populares de toda la América Latina. Y al final, como producto central de las reflexiones de ese primer Congreso Latinoamericano, cofirmamos un documento dirigido a los presidentes, sobre todo del Cono Sur, instándolos y convocándolos a acompañar la estrategia argentina, que nosotros entendemos como la única estrategia posible para lograr lo que en la disposición transitoria primera de nuestra Constitución Nacional y lo que es la inmensa voluntad del pueblo argentino, que es la recuperación de esos territorios en manos de una potencia extranjera. ¿Y qué decíamos en ese documento? En ese documento decíamos que la única forma de contrarrestar en ese momento la europeización de la consolidación de la presencia colonial británica, la única forma era latinoamericanizar el reclamo. Y además de latinoamericanizar el reclamo, elevarle los costos de la ocupación ilegal a los británicos. Es decir, si la Argentina, y junto con el Uruguay, con Chile, con Perú, con Brasil, de alguna manera logramos que ningún producto, sea una botella de agua mineral, sea un litro de combustible, alimentos, elementos logísticos que se necesitan para la explotación hidrocarburífera, por ejemplo, que es el gran desarrollo que los británicos tienen pensado para el Atlántico Sur, la gran explotación inmediata. Ya hubo exploración, ya hubo identificación de áreas offshore en las aguas correspondientes a Malvinas, eso está publicado, lo conocemos. Si nosotros logramos que tengan que ir a buscar esos elementos a 7.000 o 15.000 kilómetros de Malvinas, los costos de la extracción de petróleo subirían enormemente, y esa sería una herramienta central, quizás la única que hoy podemos tener la República Argentina y acompañados por las repúblicas hermanas de la patria grande de Sudamérica, el único elemento que nosotros tendríamos como presión para obligarlos a los británicos a sentarse a negociar. Sí. César, no, te agrego, justo la semana pasada hablábamos con Guillermo Coutogiane, justamente especialista en estos temas, y hacía hincapié en esto, ¿no? En que si no logramos que la región justamente tener una política conjunta para frenar lo que será en algún momento la explotación de los hidrocarburos, bueno, ahí a partir de ahí vamos a poder avanzar con el reclamo y dificultarle a ellos esos proyectos que tienen, que es fundamental. Recuerdo, César Trejo es el coordinador del Observatorio Malvinas y veterano de guerra de Malvinas. César, además algo muy importante, ¿no? Porque, y voy a tomar una consigna del Frente Izquierda Popular que encabezaba Jorge Abelardo Ramos en 1982. No se puede ser nacionalista en Malvinas y liberal en Buenos Aires, decían en pleno conflicto en 1982. Bueno, tomando un poco esa consigna, ¿no? Ellos decían que había que tomar medidas en contra de los intereses británicos en el continente y hacer la guerra total, ¿no? Bueno, entonces, en este reclamo y en esta política que se dicen desde sectores del gobierno, endurecimos la política. Bueno, por un lado, vemos esto que decíamos antes, que han avanzado con leyes. Pero por el otro lado, vemos la continuidad de una política. Digo, esto que pasó del ministerio ofreciendo a los británicos venir a invertir en la cuestión de minería, es algo que, por ejemplo, en el 2017, el entonces ministro de Economía, Duhovne,
junto, y lo voy a leer, lo tengo por aquí anotado, junto al secretario de Minería de ese momento, que era Meilán, también habían ofrecido a la embajada británica y a empresarios británicos a venir a invertir en la cuestión minera, ¿no? Lo que es referido oro, cobre, litio, etc. Eso en el 2017. Y si vamos unos meses antes, estaba el acuerdo Faradori-Duncan, donde decían incentivar a la inversión. Y si nos vamos más lejos, César, nos vamos a 1990, el Acuerdo de Madrid, la rendición de Malvinas, fue lo que permitió a estos grupos económicos británicos, a través del Commonwealth, a venir a invertir y a, en realidad, saquear nuestros recursos mineros. Es decir, es una política británica que ya viene de mucho tiempo. Y cuando vemos que dicen, bueno, rompimos con el Acuerdo Faradori-Duncan, bueno, algunas cuestiones de lo que fue el acuerdo Faradori-Duncan. A la raíz no apuntan o no quieren ir o no van. Y es lo que estamos tratando de invitar a debatir y a discutir sobre estas cuestiones. Sí, por supuesto. A ver, nosotros tenemos muchas enseñanzas. Mejor que decir es hacer. El peligro es que nos quedemos en la retórica antiimperialista y supuestamente malvinera y que los hechos después vayan para otro lado. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo, mira, en el primer centenario de la Revolución de Mayo, en 1910, la Argentina era una colonia británica directa. Teníamos ferrocarriles británicos, flota mercante británica, fletes británicos, seguros británicos, luz, agua, todos los servicios eran de propiedad británica, los gabinetes, los gobiernos nacionales, provinciales, pasaban primero por la embajada británica para ver si se aprobaban quién ingresaba. Generalmente, todo eso fue descrito por un patriciado nacionalista, que entre los que estaban Irasusta y Barguren, lo que constituyó el germen del revisionismo histórico, y que luego fue de alguna manera profundizado y estudiado minuciosamente por, entre otros, por Raúl Scalabrini Ortiz, cuando describía la metodología, el modus operandi, la composición, en un estudio que le llevó 7 años, los ferrocarriles deben ser argentinos, etcétera, etcétera. Entonces, ahora se entiende que en el centenario, claro, porque así como todo era británico, también el 90% de las exportaciones argentinas eran al Reino Unido, es decir, la riqueza argentina. Y bueno, y ahí vemos los enormes palacios en la ciudad de Buenos Aires que conformaban toda esa riqueza que era apropiada por una oligarquía, que era la dueña de los campos donde se criaban las vacas o se cultivaban los granos para de exportación a Gran Bretaña. Había una relación, si se quiere, asimétrica, pero de ida y vuelta con Gran Bretaña. Nosotros suministrábamos los granos y ellos todo el resto. 110 años después, no se entiende cómo esa relación asimétrica con Gran Bretaña ha regresado en un grado enorme en el dominio económico que ejerce el Reino Unido de Gran Bretaña, y no tanto los Estados Unidos, ¿no? Antes de que asumiera George Bush, Stella Caloni, una gran geopolítica y pensadora de los conflictos internacionales y de la política internacional, decía que ella había accedido y repartió incluso a algunos compañeros, entre los que me encontré yo, un documento de la reunión de Santa Fe 4, de Santa Fe en Estados Unidos, que es un lugar donde confluye el sistema de poder mundial, fundamentalmente las grandes corporaciones, los think tanks norteamericanos y demás, las universidades y demás, y ahí hacían un documento donde, antes de que asumiera George Bush hijo, diagnosticaban que del sistema de privatizaciones
que Menem convocó, no, el capital británico prácticamente no se había beneficiado, que era capital europeo. Y predominantemente ese capital europeo era inglés, con distintas máscaras. Algunas a través de empresas canadienses, australianas, sudafricanas que pertenecen al Commonwealth, y muchas veces España con, por ejemplo, Repsol, que fue el beneficiario de la privatización de la empresa de bandera argentina, Yacimientos Petrolíferos Fiscales, YPF, que en realidad Repsol era una máscara del capital británico, de la British Petroleum, que realmente era el dueño de la mayoría accionaria. Vale decir que hoy la pregunta es, ¿cómo puede ser que ese intercambio, porque nosotros venderle al Reino Unido le vendemos muy poco, de las exportaciones argentinas, el Reino Unido debe tener un 5% del destino total de nuestras exportaciones, que mayormente son China, Brasil, los mercados asiáticos, otros países de la Unión Europea, pero realmente el intercambio económico del Producto Bruto argentino, de la producción argentina con Inglaterra es mínimo. Y sin embargo, es mucho mayor esta relación asimétrica, donde vemos, a poco de analizar, que los negocios de la minería, de la energía, de los alimentos, la incidencia de la administración de Londres sobre la deuda y demás, es desmesurado frente al rol de comprador que prácticamente es irrelevante desde el Reino Unido. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que Gran Bretaña sostenga y profundice una relación tan asimétrica, tan beneficiosa para sí, donde nosotros somos meros proveedores de commodities a precio vil? En el caso de la minería, ni siquiera podemos cuantificarlo, porque realmente lo que se llevan, la metodología de explotación minera, es de una oscuridad y de una casi, yo diría, delictivo, ¿no? No hay ninguna transparencia. Eso permitió el Código Minero firmado por Menem en los 90, pero que se empezó a ejecutar a partir de los 2000. No hubo explotaciones previas al 2000. 2003, 2004 empezaron a realizarse las grandes explotaciones de yacimientos minerales en la Argentina. Y qué casualidad, el capital británico de la Comunidad Británica de Naciones. Con lo cual ahí hay una pregunta para hacerse. Si realmente queremos recuperar las Malvinas, queremos tener una política consistente, deberíamos empezar a plantearnos con seriedad cómo recuperar esa renta para los argentinos y cómo considerar al capital británico, que es una potencia enemiga, agresora, y que se apropia de la riqueza argentina, no solo en el Atlántico Sur, sino en todo el territorio argentino. Entonces ahí viene el interrogante. Me parece que es muy importante comenzar a debatir seriamente sobre estos aspectos. Nadie dice, nosotros sabemos que la Argentina está en condiciones de debilidad, pero perpetuar esta relación ya no asimétrica, casi de sometimiento completo, por más que hagamos lindos discursos malvinizadores, si no vamos a los hechos concretos, realmente cada vez el objetivo constitucional y el mandato popular de hacer una política de Estado para recuperar Malvinas lo tendremos cada vez más lejos, quizá con algunos funcionarios que hagan bonitos discursos, pero nunca va a haber lo que don Hipólito Yrigoyen llamaba efectividades conducentes, ¿no? Entonces me parece que hay que recuperar eso. Inclusive debatir también la cuestión de la minería, por ejemplo, ¿por qué no? Analizando y estudiando el caso de Chile, donde el Estado tiene una fuerte participación en lo que es en la minería. ¿Por qué no ir a una empresa, ir yendo a una empresa nacional o mixta, pero poniendo a Gran Bretaña y diciendo, miren, con ustedes tenemos esta disputa, no podemos entrar en negocio donde estamos entregando unos recursos naturales estratégicos y que además no son renovables. Entonces, con ustedes no. Empezar a tomar políticas de Estado ahí. Inclusive, César, no es, si uno piensa en esa línea de entrega, ¿no?
tenemos, recuerdo para quien está escuchando en Malvinas Causa Central, conversamos con César Trejo, coordinador del Observatorio de Malvinas, veterano de guerra de Malvinas. Si pensamos en lo que fue, cómo se fue dando el proceso de entrega de los recursos naturales y cómo multinacionales relacionados a la corona británica se fueron apoderando. Tenemos el Acuerdo de Madrid, 1990, la rendición. 1994, el cambio de la Constitución, donde las provincias pasan a tener el control de los recursos naturales y no la nación. Un dato más de lo que es el Acuerdo de Madrid de 1990, allí establece que todas las empresas británicas del Commonwealth, y esto es para analizarlo y estudiarlo, aquí lo denuncia el doctor Julio González, que él plantea que todas estas empresas están protegidas. ¿Por qué? Porque si hacen un desastre, ya sea a nivel natural, dejan todo contaminado, Argentina no puede hacerle reclamo a estas empresas ante la justicia nacional. Debe ir al CIADI, debe ir a la Corte Internacional. Esto lo habilitó, lo plantea muy bien Julio González en su libro. Es decir, tenemos 1990, 1994, que las provincias pasan a tener el control de los recursos naturales, es decir, las provincias discutiendo lo que voy a dar este ejemplo, César, y te dejo también reflexionar sobre esto. Jujuy, o una de las provincias del norte, yendo a Londres a ofrecer el litio, no el Estado argentino, no en una política nacional, sino una provincia, a decirle a las empresas británicas: vengan a invertir a nuestra provincia para quedarse con el litio, un recurso nacional. Es decir, cuando uno estudia y dice, bueno, 1990, Acuerdo de Madrid, con todo lo que eso implica, los británicos pueden venir a invertir, están protegidos bajo el CIADI, es decir, Argentina va a tener muy poco poder a nivel de justicia de reclamo, nos basamos en el derecho internacional que ellos escribieron, 1994 la nueva constitución, donde los recursos naturales tienen más control la provincia que la nación. Y después vamos viendo esto que conversábamos antes y que íbamos analizando, es que, bueno, los británicos son los que vinieron y se apoderaron de este recurso. Entonces, ¿cómo hacemos ahora para empezar a contrarrestar todo esto que es una política a largo plazo? ¿Y dónde está la cuestión Malvinas? Porque viene de 1990 con los acuerdos de Madrid. César, si de lo que he dicho querés reflexionar algo. Sí, claramente hay que ir revirtiendo eso. Nadie dice que esto se hace De un día para el otro. por arte de magia, ¿no? Claro. Pero lo que sí tenemos que empezar es a tomar conciencia de esto, porque estos temas están fuera de la agenda de discusión política. Es decir, cuando los candidatos de uno y otro sector confrontan, estos temas no se hablan, de esto no se habla. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es ponerlos en la agenda, es decir, tomar conciencia de ellos. Nadie dice que desde la debilidad uno puede enfrentarse a esos poderes, es decir, de lo que se trata es ir reconstruyendo el poder nacional. El poder nacional, en principio, tiene que ver con la claridad de un pueblo para saber cuál es su proyecto nacional y cuál es su destino. Entonces, parece que nosotros estamos proponiendo esa contribución primaria y esencial. El segundo es la reconstrucción de los poderes materiales fácticos de la Argentina, entre los cuales, entre otros, está el sistema de defensa nacional, pero también nosotros sabemos que hay digamos, la explotación minera va desde el sur de Chile hasta Venezuela. El único país que mantiene inmarcesible su subsuelo y su producción mineral, que no la enfoca, que no la desarrolla, es Venezuela. Ahí quizá tengamos la explicación de por qué está tan asediado la República Bolivariana de Venezuela por los grandes poderes mundiales. Luego tenemos también que en el mundo el desarrollo minero, fundamentalmente la explotación de oro y minerales estratégicos, en general está la Comunidad Británica de Naciones, encabezada por Reino Unido y Gran Bretaña, China y Rusia.
¿no? Estados Unidos tiene, obviamente, un desarrollo de explotación de recursos, pero no es, no es un polo central en la explotación mundial de... Pero esto además, no de ahora, hace un siglo y medio, estamos hablando hace casi 2 siglos, que es Gran Bretaña, China y Rusia. Entonces, en el nuevo juego de poder multilateral o de o de caída de lo que es el poder unilateral norteamericano, también tenemos ahí juegos como para pensar en materia de política internacional quién puede ser un socio de producción minera. Y también hay que ver claramente los modos de producción, es decir, vayamos a preguntarle a las comunidades de cada uno de los lugares donde se desarrollan proyectos mineros, en qué situación quedan las tierras, en qué situación quedan los cultivos, las napas de agua, y hasta circunstancias como el cáncer, como pasa también con la explotación de soja, claro, en la pampa húmeda y en el litoral argentino. Cómo se ha desarrollado el cáncer. Es decir, entonces, ¿qué estamos haciendo? Proveedores baratos de materias primas, donde nos dejan el uranio o nos dejan el glifosato u otras sustancias peores, o sea, nos dejan veneno y muerte, y nosotros proveemos la materia prima y no hay ningún tipo de beneficio para la renta argentina. Lo que yo preguntaba el otro día en una de las charlas que dimos con el Foro Patriótico y Popular, digamos, ¿a santo de qué nosotros estamos entregando toda esta riqueza, ¿no? Y sobre todo a los ocupantes ilegales de las islas? Por eso suena como incongruencia, o en todo caso también abierta la pregunta de si seguiremos simulando que somos malvineros, que somos patriotas, que somos argentinos, y por el otro lado los hechos van, en los hechos concretos, fácticos, las efectividades conducentes van para otro lado. Entonces, en eso nosotros tenemos que plantear seriamente además no como para ofender a nadie, para contrarrestar ninguna política, ni para desobedecer a nadie, simplemente como argentinos preocupados por lo que de alguna manera realmente significa la causa de Malvinas y la causa de la patria, y plantear un diálogo sincero con todos los sectores nacionales, pero en principio con aquellos que hoy tienen la responsabilidad de conducir la política del Estado argentino, ¿no? Sí, inclusive, digamos, creo que también es uno de un rol que tenemos, ¿no? De generar un debate, discutamos esto que no se está hablando. ¿Qué pasa acá? Discutámoslo por dónde ir, por dónde encarar esta situación y las políticas a tomar. Me parece que lo importante es esto como mencionabas vos, no solo tu publicación, sino esa participación en la charla ahí con los compañeros del Foro Patriótico, bueno, empecemos a generar debate y preguntas a raíz de esto y análisis, que a partir de ahí seguramente se lleven las mejores políticas. César, muchísimas gracias por tu tiempo. No sé si querés hacer mención de algo más, algo que no hayamos comentado o hablado. No, a ver, lo de siempre y lo que creo que hoy tiene sentido. Nuestros compañeros que murieron en Malvinas murieron por la recuperación de Malvinas, pero también por el futuro de la Argentina, el futuro de toda la patria grande. Lo hicieron por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, las generaciones futuras. Ese es el verdadero sentido de su sacrificio. Y si realmente queremos honrar a la memoria de ellos y de tantos otros que han dado su vida por nuestra patria, debemos ser coherentes, debemos defender estas cuestiones que son el futuro de esclavitud o de libertad de las nuevas generaciones. No hay forma, es decir, un homenaje que sea nada más verbal, retórico y simbólico, pero que no contenga un compromiso concreto en la defensa de los intereses argentinos y de la construcción o la reconstrucción de las Provincias Unidas de Sudamérica, es falso, es mentiroso. Tenemos que
comprometernos con estas cuestiones que es la felicidad o no de los argentinos y las argentinas. César, muchísimas gracias. Gracias a vos, Juan. César Trejo, coordinador del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, combatiente de Malvinas, ex soldado del Regimiento Infantería 3, pasó por Malvinas Causa Central.